Bienvenidos a la redacción del Antinoti. Desde hace varias semanas hemos visto en la prensa nacional y también en redes sociales como docentes, dueños de colegios y asociaciones de padres reclaman al gobierno dominicano, al Estado dominicano, la reapertura de las aulas que desde ya, en unas 3 o 4 semanas, tendrán un año completo cerradas. Para tratar este tema, tenemos con nosotros aquí a Guara González, quien es educadora y propietaria de un colegio de colegios privados en República Dominicana, y la señora Gabriela Porrelo, representante del colectivo de padres por educación presencial. Bienvenidas al Antinoti a ambas. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí. Bueno, para nosotros es un tema importante, sobre todo para todos los padres en República Dominicana. Guara, vamos a comenzar contigo. ¿Han tenido ustedes, los colegios privados, algún tipo de acercamiento con el Ministerio de Educación o al de Salud, por ejemplo, para lograr que se puedan realizar estas clases ya presenciales? Sí, Sergio Carlos, esta es una muy buena pregunta. Nosotros estamos desde septiembre del 2020 reuniéndonos, teniendo conversaciones tanto con el Gabinete de Salud y por ende con el Ministerio de Salud, como también con el Ministerio de Educación. Okay. Hemos sostenido varias reuniones de las cuales salió la posibilidad de hacer un plan piloto, por lo menos una propuesta de un plan piloto. En una de esas reuniones pues se creó una comisión con representantes de las diferentes organizaciones de centros educativos privados de todo el país. Y bueno, se han presentado ya 2 propuestas de plan piloto para la apertura. Una se presentó en octubre. Esa propuesta que entendemos que era una propuesta bastante robusta, sin embargo no obtuvimos una respuesta. ¿Cuáles fueron esas negativas, Guara? ¿Por qué por qué no ha tomado curso esto? La verdad es que desconocemos la respuesta por la cual no se ha podido avanzar. Actualmente estamos a la espera de una respuesta para poder arrancar un plan piloto. Yo quiero aclarar algo súper importante. Siempre hemos planteado la apertura de todo el sistema educativo. Sí, o sea, no solamente privado. Del sector privado, sino también público. Correcto. Lo que estamos planteando es una propuesta de un plan piloto que va paralelo, o sea, sector público con el privado, misma cantidad de... Pero de una cosita, Guara, y Gabriela, si tienes alguna información sobre esto, se sabe muy bien que en República Dominicana los colegios privados y los colegios públicos, bueno, por lo menos los colegios públicos llevan una desventaja en cuanto, por ejemplo, a las instalaciones de un colegio privado, a la misma preparación que tienen los maestros, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de que tú me estás diciendo, Guara, que ustedes están abogando para la apertura tanto en el sector privado como el sector público, ¿no hay una desventaja entonces por esa abismal diferencia que hay entre esos planteles? Mira, es que cuando hablamos de sector privado, el sector privado en República Dominicana es muy amplio y va desde esa escuelita en el barrio hasta los centros que están en el polígono central. Entonces, ya de por sí, cuando hablamos de centro privado, es muy variado la diversidad. Por otra parte, te sorprendería, pero tenemos muchos centros públicos que tienen unos planteles maravillosos. Son amplios, tienen ventana de lado a lado, tienen canchas, tienen espacio en un patio para uno poder realizar ciertas actividades, porque no se está planteando tampoco un reinicio de 0 a 100. Estamos hablando de empezar con un pequeño grupo. Ahí Guara, te puedo agregar que la viceministra de Educación ha hablado de que los centros educativos, de acuerdo a la evaluación del ministerio, que necesitan ser arreglados, no pasan de 1,000 y pico, 2,000 centros. Pero ¿cuál es el universo de centros? 11,300 centros registrados. Que esa data de 2018, deben haber más. Entonces, ¿por qué no empezar con los que se pueden? Gabriela, hay varios sectores que se enfrentan a esta propuesta que ustedes quieren hacer. Están los médicos que dicen que, bueno, quieren mayor distanciamiento social, quieren más confinamiento, y los entendemos porque se están llevando por la ciencia. Hay algunos maestros también que se oponen a esto, que no quieren contagiarse, cobrando su sueldo sin salir de su casa además. Y luego están los padres que ven
cómo sus hijos tienen un año completo tomando clases de manera virtual y entienden que están aprendiendo. Entonces, ¿cómo ustedes pretenden, el colectivo, Gabriela, llegar a un punto medio para que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero por lo menos un punto medio donde nos entendamos? Yo creo que ahí tú tienes que ver qué médicos estamos hablando, porque si preguntas a los pediatras, a los psicólogos, a los infectólogos, a los epidemiólogos, todos te dicen que las escuelas pueden abrir. Los que te dicen que no, yo creo que están hablando con data de marzo 2020 y no están actualizados, porque la evidencia científica muestra que las escuelas pueden abrir. Si nos vamos a los profesores, yo entiendo su miedo si yo fuera una educadora de un colegio público que no tuviera las condiciones, porque si yo escucho un ministerio que dice vamos a abrir y no se ha invertido recursos económicos para adecuar el centro donde yo trabajo, vamos a ver en qué condiciones están esos centros y esos maestros. En cuanto a los padres, hay mucho miedo y yo tenía muchísimo miedo como madre en marzo, pero en marzo ya nosotros entendimos que es hora de que el pueblo y los padres especialmente tomen decisiones educadas, informadas. Y ahí está la ciencia, ahí están los estudios. Y no estamos hablando solamente de Europa y Estados Unidos, no. Haití está abierto. Sí. Haití, que tiene peores condiciones que República Dominicana y lo está haciendo con los protocolos adecuados. Los médicos dicen que con protocolo básico se puede abrir. Guara, en los aspectos académicos y poniéndonos o situándonos en la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿cuáles son esos principales problemas que está presentando hoy en día en República Dominicana esta enseñanza virtual o a distancia? Porque Gabriela me corrigió ahorita antes de comenzar a grabar y me dijo que hay una diferencia entre virtual y a distancia. Pero ¿cuáles son los problemas ahora mismo, Guara, que están presentando incluso en el sector privado colegial? Hay mucha dificultad para los estudiantes con estos programas de educación a distancia. Si bien reconocemos que ha sido un esfuerzo increíble haber hecho el intento de que la educación continuara a través de estos programas educativos, tanto por TV y radio, eso ha sido un buen esfuerzo y funcionó. Mientras tanto, en marzo, en abril, cuando, ¿verdad?, teníamos que todo el mundo rehacer, ¿no?, el panorama que teníamos enfrente. Sin embargo, la realidad es que los estudiantes les hace muy difícil llevar un programa de estudios en esta modalidad. ¿Por qué? Porque eso, señores, eso no es educación. La educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje. La educación necesariamente necesita de una interacción del aprendiz con el maestro y con sus pares. Entonces, no podemos pensar que un programa de televisión es el equivalente a una clase. La construcción del conocimiento es algo puramente social. Tú construyes los aprendizajes cuando tú vas dialogando con otros. Los estudiantes no tienen retroalimentación alguna en esta modalidad. Y la realidad es que la mayoría se desconecta, se va, no engancha y por ende pues no está avanzando en sus aprendizajes. La educación virtual, que es la que tienen muchos de los centros privados, ¿verdad?, donde sí hay un contacto con el maestro a través de una plataforma. Hay una interacción, digital, porque de contacto estamos lejos. Sí, pero hay una interacción. En ese caso, ¿qué estamos viendo? Que aún así es muy difícil para muchos estudiantes poder avanzar simplemente con esta interacción a través de una pantalla. Que hay prácticas, que hay aprendizaje que hay que construirlo nuevamente en un salón de clase de manera presencial, en diálogo con otro. Hay que hacer un proyecto, hay que hacer una práctica de laboratorio. Exactamente. Si fuéramos a darle una nota al sistema educativo actual y lo que estamos haciendo, tanto la educación virtual como la de a distancia, Gabriela, dando el 10 como lo mejor de lo mejor y que todo está funcionando, ¿cómo tú la calificarías ahora mismo? Yo te diría la virtual primero, yo le pondría un 6. Y te voy a decir por qué. Por los maestros, porque los profesores están dando vuelta al mundo para poder interactuar con los niños y darle lo que esos niños necesitan para poner atención. Pero a distancia. Serio, yo tengo un video de una clase por radio, donde en esta clase por radio estaban viendo un video en la radio.
Sí. Tú sabes, entonces yo le daría un 2. Sí, yo he visto, nos han llegado aquí también a la redacción del Antinoti videos como esos, muchos casos. Y los niños tú les preguntas y te dicen, no, la profesora, yo no lo veo, o sea, ni lo oigo. Los profesores me mandan la clase por WhatsApp, yo lleno el cuadernillo y lo devuelvo por WhatsApp. Eso no es educar. No, claro que no. Si nos vamos a lo psicológico, Gabriela, y lo físico, ¿cómo ustedes, y Wara, por favor, si tienes información sobre esto también, comentarlo después de Gabriela, ¿cómo afecta a los estudiantes el método actual de aprendizaje, o sea, en lo psicológico? Claro, yo te voy a utilizar una frase de un experto pediatra, experto en medicina infecciosa pediátrica, que dijo que la pandemia de salud mental va a ser peor que la pandemia actual de COVID. O sea, sí, eso lo he escuchado también en Estados Unidos, sí. En depresión, en ansiedad, en obesidad por esa ansiedad. Y los números, o sea, de adolescentes y niños con amenaza de suicidio y pensamiento suicida, los psicólogos te lo dicen, están por los cielos. Y aquí en este país eso ni se reporta ni se documenta, pero eso está. Y COPE hizo un artículo recientemente hablando precisamente de eso, de que incluso en los padres que están más estresados hoy en día, no solo por el COVID, sino por la situación económica que tienen, entonces el que antes gritaba, ahora grita más. El que antes gritaba, ahora da golpe. El que daba golpe, ahora abusa. Wara, en varias ocasiones algunos psicólogos y psiquiatras han advertido incluso de las consecuencias psicológicas que está teniendo la pandemia, al tiempo que denuncian que han aumentado los casos de depresión y hasta suicidios aquí en nuestro país, en República Dominicana. ¿Entiendes tú que han sido afectados los niños y jóvenes en edad escolar con depresión y que esos datos son correctos, Wara? Sí, totalmente de acuerdo. Si bien, tal y como decía Gabriela, no tenemos data local, pero podemos recoger las experiencias y lo que reportan directores de centro y los centros especializados en salud mental, los psicólogos, los psiquiatras. Y es que, o sea, hasta para conseguir una cita ahora mismo para un psiquiatra infantil, te va a tocar como dentro de 1 o 2 meses. Están repletos. Y yo lo veo a diario. Mi misión es trabajar con familias y todos los días yo tengo un estudiante o una estudiante que entra en alguna crisis. Realmente hay un problema importante de salud mental. No solamente eso, Sergio Carlos, la estadística regional, porque de nuevo no tenemos data de República Dominicana, en toda Latinoamérica han aumentado de una manera significativa los embarazos adolescentes desde que se inició el confinamiento. Tenemos data de Perú, tenemos data de Colombia, tenemos data de Guatemala. Estamos hablando que a veces se han triplicado los casos de embarazos adolescentes en esos países. República Dominicana no va a ser la excepción. No tenemos esa data, o si las autoridades la tienen, no la han hecho pública, pero esto es otra de las consecuencias que tenemos. Eso más que los adolescentes, especialmente los de los estratos sociales pues más bajos y aquellos que van a escuelas públicas, hay una deserción importante de los jóvenes. ¿Qué pasa? Y esto lo escuché de la boca de directores de politécnicos que dicen, tengo una alta tasa de deserción. Estos jóvenes ya no vuelven, no regresan al sistema escolar. Y es el aumento de los famosos ni, de los ni trabajo ni estudio. Entonces estamos perdiendo una generación completa que va a salir, se va a quedar en el sistema, ¿verdad? O sea, en la sociedad sin educación. Y por ende, pues, la calidad de vida, ¿verdad? Porque no puede acceder a trabajos más remunerados por la falta de educación, en fin. Entramos en todo ese ciclo de pobreza que se convierte en una problemática social. Entonces, sabemos por boca de estos directores de politécnicos que la deserción de los adolescentes es altísima. Eso es grave, señores, para nosotros como país. La consecuencia no la vamos a ver en agosto, la consecuencia la vamos a ver en los próximos años, en el deterioro de la sociedad con todos estos jóvenes sin educación que vamos a tener. Así es. Es múltiple el problema. Gabriela, ¿qué ha ocurrido con los alumnos que presentan algún tipo de discapacidad, algún tipo de condición, problema de aprendizaje, como por ejemplo el déficit de atención con la falta de clases presenciales? ¿Qué se ha hecho con ese grupo de estudiantes? Nada.
Hay un cuadernillo que sacó el ministerio para ese, vamos a llamar, grupo. Y ha sido efectivo ese cuadernillo, o sea, esas reglas que han pautado ahí han sido efectivas. Yo no tengo experiencia, pero lo dudo. Si yo he hablado con amistades que tienen niños en el espectro autista y ellos, gracias a Dios, han podido pagar tutores y profesionales específicos para ello, pero eso no es el caso de la población dominicana. Claro. El caso de los niños que ya tienen de por sí que o no son cuidados o no tienen forma de aprender adecuadamente, ahora están en peores condiciones. Guara, ¿tienes tú algún dato de eso? Sí, realmente la situación es bien crítica para todos los estudiantes que están diagnosticados con alguna situación, ya sea déficit de atención, ya sea hiperactividad, ya sea porque están bajo el espectro, ¿verdad?, del autismo. O sea, eso es grave porque ahí no hay virtualidad que funcione. Uh-huh. Entonces, estos niños prácticamente lo que se está viendo ahora mismo es un retroceso de muchísimas destrezas y habilidades que habían adquirido. Tal y como dice Gabriela también, señores, esto ha generado una carga, no solamente emocional en los padres y en las familias, sino también una nueva carga económica, porque entonces tienen que proveer tutores especializados para que puedan estos niños pues seguir avanzando. Y esto en todos los sectores, porque igual se ha producido una carga económica importante en la familia. Por ejemplo, mi chofer tiene su esposa es cajera, él es chofer de la escuela, tiene que venir a trabajar. ¿Con quién dejan el niño de 3 años? Un niño que antes asistía a una guardería pública del INAIPI, donde él no pagaba un centavo, pero ahora tiene que pagar un cuido privado en el barrio, sin protocolo de salud. O sea, es toda una problemática. Sí, es esa bolita de nieve. Algo peor. Sí, es esa bolita de nieve que tú colocas al inicio de una montaña, en el pico de una montaña, en la cima, y entonces cuando va bajando ya provoca una avalancha y muchísimas cosas. En la mayoría de los países, y volviendo de nuevo al tema que tenemos principal hoy, en la mayoría de los países la educación presencial no se ha detenido por completo, o sea, va y viene. El caso de Nueva York, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, donde han parado creo que 2 veces, pero han regresado luego de 2 o 3 semanas, cuando se ha controlado algún tipo de contagio masivo o ha existido algún tipo de spike, ¿verdad? Un alza de repente de algún tipo de porcentaje de contagio. ¿Por qué? Gabriela, no se ha podido desarrollar en República Dominicana, tomando esos ejemplos de otras ciudades y otros países donde sí ha funcionado, un protocolo para volver a abrir estas aulas? Esa es una gran pregunta. Yo me la hago todos los días, porque si el ministerio tiene 4 propuestas de protocolos desde el año pasado, yo entiendo que el ministerio es muy eficiente, Sergio Carlos, porque ellos desarrollaron en un mes un plan de educación a distancia que nunca se había hecho en República Dominicana. Yo entiendo que ya 11 meses de clases a distancia es suficiente para haber desarrollado ese protocolo. Bueno, pero es que todo eso dependiendo en dónde estamos en la pandemia también, Gabriela. O sea, dependiendo los números que dicen, etcétera, ¿verdad? No, totalmente de acuerdo. Incluso los protocolos indican para cada centro es llevando los números, incluso en esos países donde tú oyes que dicen, abrieron y tuvieron que cerrar la escuela. Eso es porque el protocolo está funcionando, porque los protocolos tienen un procedimiento para que si hay un caso en la escuela, ¿qué se hace? Si hay 2, si hay 3 casos en el colegio entero, ¿qué se hace? Bueno, cuando hay 3 casos, entonces el centro cierra, por ejemplo, durante 14 días cuarentena todo el mundo y vuelve a abrir, pero eso pasa una vez. Y que no vuelve a pasar por meses. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor raya de indiscreta y no quiero que lo tomen así ninguna de las dos, pero vamos a empezar por ti, Guara. ¿No crees tú que ustedes, el colectivo del cual ustedes estamos hablando en el día de hoy, de los padres que quieren que reabran las escuelas, sobre todo las privadas, ustedes quieren reabrir por un tema económico? Porque hoy en día le está afectando muchísimo el hecho de que los niños estén en su casa, que estén estudiando remotamente. Y quiero contestarle a lo mejor que ustedes le den respuesta a aquellas personas que dicen, pero es que esa gente está perdiendo muchísimo cuarto, esto es un negocio. Entonces, ¿qué tú le dices a esas personas, Guara? Bien, mira, la realidad es que
Es cierto, las escuelas privadas son empresas y son empresas de servicio que tienen también que subsistir. Sin embargo, yo te puedo decir que en el caso personal, todos nuestros padres y familias están pagando y están pagando un servicio que están recibiendo, en este caso, la educación virtual. De verdad, o sea, lo que más nos preocupa es precisamente son los niños. Esto no es una cuestión económica. Para mí es muy fácil. Tú sabes la responsabilidad que es implementar protocolos, traer niños al centro. Eso es una responsabilidad muy grande. Sin embargo, yo entiendo que es lo único que yo puedo proponer y hacer si yo realmente tengo un interés de educar de una manera correcta a los niños. Para mí sería más cómodo que todo el mundo se quede en su casa. Yo no corro ningún tipo de riesgo, yo no tengo que invertir en protocolos, yo no tengo que hacer ninguna modificación a mi plantel, todo el mundo en su casa y que resuelva con su computadora. Esa sería la postura más cómoda para mí. Sin embargo, esa no es la postura ni responsable ni la que nuestros niños se merecen. Entonces, no sé por qué la gente piensa, porque de verdad, en el caso nuestro específicamente, tanto en el American School como en Kids Create, los padres han seguido pagando. Yo no tengo un problema con que los padres paguen. Es un asunto de responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad de educar y de velar por el desarrollo integral de estos niños. Gabriela, ustedes como colectivo piensan a lo mejor empezar alguna acción legal en contra del Estado, en contra del Ministerio de Educación. Sí, ya iniciamos precisamente. El jueves 11 de febrero nosotros, a través de los abogados que nos representan, Mazar Abogados, depositamos o hicimos una intimación vía acto de alguacil a los ministerios para exigir respuestas, porque nosotros estamos solicitando respuestas sobre los protocolos y un plan de acción para la educación desde octubre. Entonces todavía hemos sido ignorados categóricamente. Entonces yo creo que ya el próximo paso era esta vía, porque de alguna forma tenemos que hacer cumplir los derechos de los niños. ¿Y en qué se basa esa demanda, esa exigencia legal de parte de ustedes? Claro, lo que nosotros estamos exigiendo al gobierno es que se definan protocolos. Primero, empezando por ahí, definan protocolos. Segundo, que se desarrolle ese plan de acción de implementación seguro, gradual y voluntario, especialmente voluntario, para el regreso a las aulas. Que empiecen con las aulas, los colegios que están listos, porque desde el año pasado hay colegios que ya están listos para recibir niños, no solo privados, público también, que pueden recibir alumnos de forma segura y de forma gradual. No estamos hablando de que abran y que 2 millones de niños para la clase, no. Necesitamos empezar, porque no, aunque se inicie hoy o se inicie en agosto, número 1, hay que invertir en los planteles públicos para arreglarlos, los privados también. Los que no lo han hecho tienen que invertir de acuerdo a los protocolos mínimos. Hay que diseñar el plan de acción y cómo se va a reintegrar los alumnos a las aulas. ¿Han hablado ustedes de quién tiene que pagar todos esos arreglos o para que cumplan esos protocolos? ¿Quién paga todo eso? En el caso de las escuelas públicas, obviamente el Estado, pero en los privados los padres tienen que cargar con ese pago. Guara, ¿qué tú dices? Miren, los centros educativos han sido muy solidarios con las familias. Hasta el momento que yo sepa, y tengo mucho contacto con directores y dueños de colegios, prácticamente todos los colegios han mantenido las mismas tarifas que tenían pre-COVID, precisamente en solidaridad con la familia. Yo creo que todos los dueños de colegios sabemos perfectamente que este tiempo, ¿verdad?, se trata de sobrevivir y sobre todo de darle continuidad a la educación. Yo quiero aclarar algo. Miren, mucha gente dice que los colegios están ahora gastando menos. Señores, esto ha sido, para nosotros ha sido mucho más costoso que la educación presencial. Desde la inversión en plataformas especializadas, haber tenido que comprar un LMS, que es un Learning Management System, sí, carísimo, entrenamiento de maestros, equipamiento. La mayoría de nosotros pues estamos impartiendo las clases y la docencia desde los planteles. Eso quiere decir que yo tengo un maestro en cada aula física, que igual tiene que prender el aire acondicionado. O sea, que hay un montón
casi nadie tenía un Wi-Fi tan potente como para tú poder suministrar toda esta educación virtual. Eso ha costado un dineral también. O sea, más todas las modificaciones. En nuestro caso, por ejemplo, que nos preparamos para la semipresencialidad que pensábamos que iba a ocurrir en agosto del 2020, nosotros hasta tuvimos que cambiar todo el mobiliario, porque en vez de mesas de trabajo, tuvimos que volver a pupitres individuales, cuando ya por nuestra metodología y filosofía, los niños trabajaban eran en mesas, en grupos, y todas esas mesas hubo que salir de ellas, ponerlas en un almacén y comprar mobiliario nuevo. O sea, se han hecho unas inversiones inmensas en preparación a. Entonces, esto no, la gente no se piensa que porque los niños no están usando el plantel, quiere decir que los colegios tienen menos gastos, y es todo lo contrario. Quiero agregar a eso, Sergio Carlos, y aclarar, hay que aclarar ahí, que esto, Wara está hablando en la experiencia de ella en su colegio privado, pero los públicos no se le ha metido a un centavo. Eso hay que estar claro. No se ha empezado a trabajar las escuelas públicas, y cuando vayan a abrir hay que hacerlo, sea hoy o en 10 años, van a tener que invertir ese dinero. O sea que de todo el dinero que estamos hablando de computadora, de todo eso, ¿no tenemos contemplado esos protocolos y esos cambios que hay que hacer en las escuelas públicas? Es que no nada se ha definido a nivel de ministerio. Todo lo que han hecho los colegios privados ha sido por experiencia mundial, por experiencia de otros países, ¿correcto, Wara? Por protocolos que han implementado en otros países, porque en República Dominicana no se ha permitido esa conversación con el ministerio, no se ha aprobado nada. Incluso están causando un problema muchísimo mayor por la clandestinidad de los padres en los pueblos, en los barrios, que están teniendo que dejar a su niño en lugares sin protocolos. Y esto es peligroso. Precisamente, o sea, hay un trabajo de adecuación de los planteles que el ministerio tiene que hacer. Obviamente los planteles se van renovando cada año. Para el año escolar pasado no se le metió nada a los planteles porque, ¿verdad?, íbamos a educación a distancia. O sea que ya vamos o sea, sería ya un segundo año en que no hay inversión en los planteles y los planteles se deterioran. Eso por un lado. Por otro lado, hay que empezar. Si nosotros pretendemos volver a la semipresencialidad en agosto 2021, ¿verdad?, nosotros tenemos que empezar un plan piloto ahora para ver si funciona. Nosotros no podemos esperar y seguirle dando larga a esto, porque si no, vamos a estar en piloto en agosto y el año escolar no va a empezar hasta noviembre, diciembre o enero del 2022. Entonces, nosotros los educadores, y eso mismo sienten los padres, sentimos la urgencia de empezar a practicar, de empezar con un pequeño grupo y ver qué pasa. Y sobre todo, estamos planteando llevar data científica, sí, claro, acompañados del Centro de Epidemiología de la Pucamaima. No es a la brigandina, como dicen por ahí. Gabriela, ¿cómo aquellos que están viendo este contenido, que están viendo este video, dicen, sí, yo quiero participar, yo quiero ser parte de ese colectivo, cómo se unen a ustedes? Pueden empezar por el Instagram, ppep.rd, Padres por la Educación Presencial en RD. Y a ver, sobre todo, informarse en la página web de PEP, que es ppep.org.do. Tenemos cantidad de información de muchísimos países y de República Dominicana, opinión médica sobre el regreso a las aulas, quienes aprueban, y sobre todo pueden ahí ver todos los protocolos de los países latinoamericanos que ya tienen, que República Dominicana y Venezuela son los únicos dos de Latinoamérica que no tienen protocolos. Vamos a estar claros, eso es locura. Y ahí están todos. Si tú no sabes por dónde, todas las dudas que tú tengas, empieza a leer ahí, que al dominicano no le gusta leer, lea, tú eres un padre, tienes esa información. Claro. Y si tienes dudas, comunícate con PEP, que te ayudamos a responder. Repite, por favor, la página web. ppep.org.do. Ok, ppep.org.do. Correcto. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a Wara González y también a Gabriela Porrelo, que estoy loco por decirte Porelo, porque me quiero comer esa R, por habernos informado tan detalladamente sobre esta situación y, por supuesto, sobre esta petición que le hacen al gobierno dominicano. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Sergio Carlos. Y a ustedes, hasta aquí esta entrevista desde la redacción del Antinoti. Soy Sergio Carlos, a nombre de todo el equipo del Antinoti TV. Te veré.